Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Hoy es un día en el cual vamos a meditar en la pasión del Señor. Ese día es precioso, lleno de sol, y tenemos que sentir algo de tristeza, como nos falló un poco el clima, que probablemente después nos va a llover. Entonces tenemos 4 predicaciones hoy y vamos a hablar de la pasión. Y ya en la noche comenzamos la esperanza de la resurrección. En esta meditación me gustaría reflexionar con ustedes las 7 palabras de nuestro Señor. Pero quiero comenzar con una anécdota que a lo mejor nos puede poner en contexto. Algo que a mí me gusta viviendo en la ciudad donde hay más museos de todo el mundo, en la Ciudad de México. Me gusta ir de vez en cuando a un museo. No tengo mucha oportunidad, pero quizá voy una vez al año. El Munal es especialmente bello, sobre todo por su arte religioso. Hay muchas obras del Sagrado Corazón, de la Eucaristía, de la Virgen María, Cristo de Chalma. Pero yo tenía un problema durante tiempo, que cuando voy al museo quiero verlo todo. Entonces uno va corriendo de una sala a otra, y después de como una hora ya tiene dolor de cabeza y no puede ver más. Me pasó desafortunadamente en la oportunidad que tuve para ver el Prado en Madrid. Estaba de paso y pude pasar un tiempo en el museo. Tenía como 4 o 5 horas, estaba emocionado porque ahí pasaban las grandes obras de Goya, de esos grandes, ¿no?, españoles. Pero después de 1 hora y media ya no pude más. Me entró como dolor de cabeza por ver y fijarme y como meditar tanto. Entonces una vez fuimos unos 5 padres, a un museo en la ciudad de Nueva York hace muchos años. Un museo chiquito que se llama el Museo Frick. Y él, que es muy humanista, muy formado, muy intelectual, dice, bueno, les propongo algo. Y no sé si tenía en mente justo evitar ese problema, pero dije, les propongo algo. Vamos a suponer que es una de las salas, museo chiquito, porque tiene 10 salas, entonces, o menos. Vamos a ponernos en el centro de la sala y después dar una vuelta en silencio, cada uno viendo las 10 obras que hay en cada sala, y pasas un par de segundos delante de la obra y al final decides cuál es la obra que más te llamó la atención, cuál es la obra que te gusta más. Y después vas y te pones delante de esta obra y contemplas y te preguntas por qué me gusta, qué quiere decir el autor con esta obra, qué es lo que me llama la atención, etc. Y después al final nos juntamos, y después ya que somos 5, cada uno va y lleva el grupo a su obra y explica el por qué. Pues fue un ejercicio muy interesante, no solo porque pues, nos ayudó a profundizar en lo que estábamos experimentando y viendo, nos ayudó a entender un poco más la obra, al menos la opinión subjetiva del padre que comentaba la obra, y sobre todo también nos ayudaba a conocer al Padre, no al Padre Celestial, sino al sacerdote que
descubría su sentimiento ante la obra. Me pareció un ejercicio muy bueno. Creo que no terminamos, museo chiquito no terminamos, pero lo que vivimos con profundidad. Bueno, les cuento esto porque yo creo que esto es lo que sucede de forma muy especial en las narraciones de la pasión. Porque aquí tenemos a cuatro padres, cuatro apóstoles, cuatro seguidores de Cristo que experimentaron la pasión de Jesús, y cada uno a su modo. Y después, cuando ellos describen la obra de nuestro Señor, la obra de la redención, cada uno lo dice a su manera, poniendo hincapié en lo que vivió, en lo que le llamó la atención. Ya desde el arranque vemos que son cuatro evangelistas y nada más en el campo las 7 palabras, pues Mateo y Marcos nos dan una palabra o una frase, la misma. Pero después Lucas nos da 3 más que son totalmente distintas y Juan otras 3. Entonces ahí podemos aprender quizá no solo de los apóstoles, sino también pues una manera de ver la pasión según su corazón de ellos, obviamente la dominación del Espíritu Santo. Entonces lo que propongo en esta mañana, voy a seguir hablando, no termino aquí, pero lo que propongo es, quizá después de la descripción que doy de cada evangelista, en esta mañana cuando tienes tiempo libre o cuando tienes un ratito de oración, elige el evangelio que más te llamó la atención. Y después lo vas leyendo y contemplando. A lo mejor podría ser una muy buena manera. También nosotros estamos acostumbrados, tanto en la Navidad como en la Pascua, no distinguimos quién dice qué o cómo o qué pasó. Si tomamos cada evangelio como si fuera el único, deja muchas cosas fuera y pone otras cosas que los demás no tienen. Entonces, una manera de seguir la pasión, no complementando lo que estamos leyendo con los otros evangelios, quedarnos con esa descripción de este evangelista y qué quiere decir. Hoy también recordamos a San Matías, que no escribió el evangelio, pero también su misma experiencia o la misma primera lectura también nos puede dar una clave de lectura, porque todo comienza en la primera lectura de hoy con una iglesia herida, una iglesia que tiene una herida, Judas que ya no está. Así es como comienza la iglesia también, con la resurrección, con Pentecostés, pero también con una herida. Uno de los nuestros no está aquí. La noticia que el Padre nos dio al inicio de la misa también, pues duele mucho. ¿Cómo sentimos por nuestros compañeros y nuestros hermanos sacerdotes? Pues también pues, podemos ponernos en este contexto y pedir los unos por los otros. A fin de cuentas, tenemos nosotros una hermandad muy especial, ontológica, por el carácter que tenemos nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a reflexionar sobre estos evangelios. Comenzamos con Mateo y Marcos. Como sabemos, pues los evangelios de ellos son bastante semejantes, casi palabra por palabra. Lucas y Juan van un poco más, siguen la misma cronología, pero van por otro rumbo. Marcos y Mateo son muy semejantes. Y nos dan esa única frase, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo único que nos dan. Y esto ya nos da como un contexto. Este salmo es un salmo que termina con la victoria de Dios. Es un salmo que no termina en la muerte, sino en la salvación, y también nos da una clave de lectura porque Cristo no termina con la muerte, pero es una frase muy fuerte, muy triste, de abandono y de traición, o al menos abandono, de soledad. Y nos da el contexto porque lo que yo pienso es, pues sabemos que según los estudios
contemporáneos sobre el Evangelio, probablemente Mateo no se sentó a escribir el Evangelio, probablemente Marcos no se sentó a escribir el Evangelio. Es posible. Yo tiendo a pensar que cuanto más sencillo mejor. Probablemente fue así. Es más sencillo. Pero los estudios bíblicos contemporáneos tienden a pensar que pues Mateo tenía una predicación, una escuela que comenzó alrededor de él y eventualmente su predicación lo pusieron por escrito sus discípulos o sus seguidores. Lo mismo con los demás apóstoles. Es una de las posibles visiones de cómo llegó a ser una palabra escrita. No nos importa tanto porque es la palabra de Dios. Pero en el fondo, yo voy más bien por lo sencillo, vamos a pensar que ese pensamiento de Mateo es la experiencia de Mateo y también de Marcos. Entonces, cuando ellos describen el Evangelio, cuando describen la pasión, lo primero que piensan es que Cristo está sufriendo, es muy feo, está solo, se siente incluso abandonado por el Padre. Mateo fue uno de los 12 y abandonó a Jesús en el momento de Getsemaní y no le siguió hasta la cruz. Marcos, muy posiblemente, fue ese Juan Marcos que luego sale en los Hechos de los Apóstoles, y también la previsión es que uno de los posibles lugares de la última cena fue en la casa de su familia. También en el Evangelio de Marcos hay esa escena del jovencito que deja su ropa y huye. Entonces, si esto fue en Marcos, podemos decir que él también tuvo una experiencia muy fuerte, muy negativa, que le marcó una experiencia de abandono. Entonces, es claro que los dos que no estuvieron presentes en la cruz, cuando hablan con las personas, cuando escuchan a María Magdalena, a Juan, a los demás hablar, están escuchando, pero lo están viviendo en su corazón y se clavan en esta frase que dijo Jesús. A lo mejor los demás les contaron todo, ¿no? Sí, primero decía, perdónalos y después no sé qué, y mil cosas que dijeron, había Simón de Sirene, y después Dimas al final. Pero ellos, estos dos, al escuchar la pasión, lo que más les marcó era esa palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ellos mismos pensaron, yo lo abandoné. Yo lo abandoné y su primera palabra de la cruz es, porque me has, o sea, él sintió mi abandono. Mi abandono le costó horrores. Y les habrá afectado muchísimo, tanto que no podían escuchar las demás palabras. O las escucharon, pero no les impactaron como estas palabras de Cristo. Alguno podría decir, sí, Padre, pero también hay la teoría de que Marcos fue secretario de Pedro, le acompañaba, y él es, o sea, el Evangelio de Marcos realmente es el Evangelio de Pedro, porque tomaba nota. Bueno, incluso aún más, entonces, porque Pedro realmente lo pasó muy mal. Después, cuando vemos el Evangelio, no solo es esa frase, es como está escrito. Primero, la diferencia entre Mateo y Marcos. Marcos suele ser más orientado hacia la acción, verbos, rápido, sin mucha descripción en comparación con Mateo. Mateo añade cosas. Pero fuera de esto, más o menos lo mismo, casi palabra por palabra. Y aquí cuando leemos esos dos evangelios, son evangelios muy oscuros. Nada más que leo unas frases aquí. Junto a Jesús clavaron a los ladrones. La gente que pasaba por ahí le insultaba y se burlaba de él, diciendo, dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. También los sumos sacerdotes y los escribas se burlaron de él. También los ladrones se sumaron a la burla. Entonces, cuando uno va leyendo el Evangelio de Mateo y Marcos, no hay ninguna pizca de misericordia o de compasión. Nada. No hay nadie que viene a la defensa de Jesús. La gente que pasa por ahí que no tiene nada que ver, ¿por qué se suma a esa burla?
Los soldados se entienden, los escribas y fariseos se entienden, pero también los ladrones que están viviendo lo mismo que él. En el Evangelio de Mateo y de Marcos no hay ningún buen ladrón. Todo es oscuro, todo es dolor. Y no solo eso, en el Evangelio de Mateo, incluso el cielo, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, esconde su cara, su rostro, se pone oscuro, todo está oscuro. Quizá porque para Mateo y Marcos el recordar la pasión fue volver a abrir esta herida de su traición y el dolor de perder a su Señor, algo que no podían dejar de pensar y les acompañó toda la vida. Claro, después lo viven desde la fe y lo pueden ver como gloria de Dios, pero en sus corazones cuando piensan en ese momento, reviven su dolor. Es un Cristo totalmente abandonado, escarnecido, no solo por todas esas personas, no solo por el cielo, sino también por el Padre mismo, da la impresión. Las palabras en este evangelio, estos evangelios son duras, se repiten varias veces: insultar, burlarse. Y todo es tragedia. La naturaleza responde con coraje, al menos en Mateo. La cortina del templo se rasga, la tierra tiembla, las piedras se resquebrajan, los sepulcros se abren. O sea, es violencia, sobre todo en Mateo, aún más que Marcos. Violencia, fuerza, dolor tremendo. Seguramente estos, a pesar de la resurrección de Cristo, tenían esa tentación de recordar su pasado y decir: yo fui causa del abandono de Jesús. Seguramente fue algo que tuvieron que luchar toda la vida. Bueno, a veces pensamos, bueno, con la resurrección todo se sana. Sí y no, porque la naturaleza humana es lo que es. El recuerdo sigue ahí. Seguramente tenían que hacer el esfuerzo de no volver sobre su pasado, de volver sobre su pasado con la resurrección de Cristo en sus ojos. Este evangelio pinta la muerte de Jesús como un fracaso antes de la resurrección. Hasta la muerte todo parece fracaso. También algunos teólogos hablan de estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como el deseo de Cristo de sentir lo que sentiría un alma condenada a la hora de morir. Obviamente no se condena, obviamente no tiene pecado, obviamente él y el Padre siempre están unidos y hay un amor infinito entre los dos y no hay abandono en ese sentido, pero quiso sentir algo de cómo podría ser. Y eso sería muy de nuestro Señor, que experimenta la humanidad en todo menos el pecado. Creo que Cristo quiso sufrir en la cruz lo que el mundo sufriría, para que nadie pueda decir o pudiera decir: Él no entiende, Él no sabe, Él no lo ha experimentado. Entonces, si queremos vivir esta mañana, hasta la noche casi, con esa experiencia de dolor de nuestro Señor, pues podríamos leer estos dos evangelios y ver cuánto sufrió por amor a nosotros. Siempre no quedarnos en el dolor, simplemente verlo como su amor. Hasta ese punto nos amó. Y también pues esos evangelios pueden ayudar cuando estamos sufriendo,
porque vemos que Cristo quiso experimentar lo mismo. Él lo sufrió primero. Y pues es bueno también sentir la tristeza ante la muerte de Jesús, pero solo si nos mueve a ser mejores, a tener más confianza en la resurrección, a crecer en esperanza. Entonces eso es Mateo y Marcos. Pasamos a San Lucas. San Lucas fue médico, según la tradición. Y San Lucas no es judío, griego en su espíritu, viene de Antioquía, ya no me acuerdo exactamente, perdón, padres. Pero no es judío como los demás. Y viene 30 años después, o al menos 15 años después. Acabamos de escuchar hace un par de días, cuando leímos los Hechos de Apóstoles, de repente el verbo deja de ser tercera persona singular y pasa a nosotros. Salimos a prueba de él. Eso es cuando Lucas entra en escena. Entonces Lucas entra años después, cuando ya hay una teología de la cruz, cuando ya hay un entendimiento. Es como yo, que soy americano, no estaba en Estados Unidos cuando cayeron las torres. Recuerdo que alguien me llamó. Me dijo, padre, encienda la televisión. Estaba con mil cosas. Encienda la televisión. No, ¿por qué encienda la televisión? Tengo mil cosas que no, padre. Tienes que encender la televisión. Bueno, entonces fui y ahí vi noticias. Ahí pasé como 3 horas. Muy doloroso. Bueno, para nosotros que vivimos eso, o que estaban cerca, o incluso mis compañeros que vivían en Nueva York, pues es algo que lo vives de una forma. Los jóvenes hoy en día, pues esa es una anécdota más. Un poco así es como llega Lucas. Ya no está el drama de la cruz como vivieron los demás. Entonces ya no tiene ese mismo dolor. Y su evangelio lo refleja. Y no solo eso, decía que es médico. Entonces, como médico, es un hombre de misericordia, que quiere sanar a los demás, que tiene una percepción y intuición fina. Lucas es el único que nos ofrece la parábola del hijo pródigo. Los demás no comentan esa parábola. Lucas es el único que nos ofrece la parábola del buen samaritano. Los demás no nos dan esa parábola. Son parábolas de misericordia por excelencia. Lucas habla muchísimo de las mujeres en una luz muy positiva, porque tiene un corazón también, de cierta forma, quizá muy sensible, quizá incluso un tanto femenino. Entonces, todo lo que es su narración de la pasión es una narración de misericordia, de bondad, de ternura, de sensibilidad, de amor. Y lo vemos en las palabras que dice. Primeras palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Comienza con el perdón, Cristo que está perdonando. Y después las palabras arimas, hoy estarás conmigo en el paraíso, palabras de salvación. Y después al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entrega, esperanza, cumplimiento. O sea, nada más esas palabras nos dan el contexto. Es un hombre que escribe ya con cierto desarrollo teológico y en un plan de que Cristo es el Señor. Todo esto tiene un significado. Y el significado es perdón, misericordia y amor al Padre. Entrega su voluntad. Bellísimo su evangelio. Claro, hay dolor también, la pena crucificada, etc. Pero en el fondo, ese es Jesús, el corazón de Jesús.
De hecho, algunos dicen, ya que él escribió el Hijo Pródigo, también lo escribió en ese contexto de la pasión, porque Jesús es el Hijo Pródigo también. Jesús deja la casa del Padre, va a una tierra lejana, en otras circunstancias, para traer consigo a nosotros al cielo. Ahí el Padre lo recibe todo deshecho, crucificado, sin ropa, demacrado, y lo abraza, le devuelve la dignidad, por así decirlo, un anillo, las sandalias, la túnica, y tienen fiesta. Pues algunos ven, pues como que Lucas ya piensa en ese espíritu del padre que vuelve a acoger a su hijo después de ese gran sacrificio que hizo. También en Lucas vemos cómo consuela a las mujeres de camino a la cruz. Eso no existe en los demás evangelios. Aunque consolar, pues si lo leemos con ojo crítico, no es tanto consolar, es más bien advertirles que viene algo peor. Pero de todos modos, Lucas no puede dejar un momento para insertar a las mujeres. Aquí no hay temores. Aquí la multitud no se burla de Cristo, son los jefes y los soldados y el ladrón malo. Pero la gente en cuanto tal no se burla. Y de hecho, después de la muerte de Jesús, regresan a sus casas golpeándose el pecho. Ya hay conversión en Lucas. Nada más cae la semilla en tierra y muere y ya comienza la conversión. No solo el pueblo, también el buen ladrón. No solo el buen ladrón, también el centurión encuentra la fe. Entonces Lucas es perdón, misericordia, amor, ternura. Jesús es el Señor, todo tiene un significado. El Padre está en el fondo. Bellísimo Lucas. Entonces, él no vivió el shock y la tragedia y el trauma de la cruz como los otros dos. Después tenemos a Juan. Juan el águila, que tiene una vista que penetra, además de lejos en todo el evangelio de Juan, constantemente estamos viendo como ese discípulo que llamaba ve y cree. Ve y es el Señor. Es el único que capta, tiene un sentido de fe mucho más desarrollado y ve las cosas desde otra perspectiva. Tiene esta vista que penetra. Y su evangelio está lleno de muchos detalles. Si para Mateo y Marcos la pasión es sobre todo ese abandono, la soledad, la tristeza, el dolor, para Lucas Jesús es el Señor y todo tiene un plan. Para Juan podríamos decir que su muerte y su crucifixión, su muerte, es su glorificación. Cristo glorificado. La cruz para Juan es glorificación. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 14. Ser levantado, la crucifixión es ser levantado para que todos los ojos se fijen en él, para que se salven como con la serpiente de bronce. Y después Andrés dice algo interesante, que unos griegos vienen justo antes de la pasión, mero capítulo 12 de Juan, y dicen, queremos ver al Señor. Y van con Jesús, no, aquí unos griegos y tal. Y Cristo dice algo que no parece responder a la pregunta de los dos, dice, ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. La crucifixión es la glorificación. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto abundante, la glorificación. Entonces, si queremos meditar en Juan, vamos a leerlo buscando esta glorificación de Cristo y el dar gloria al Padre. Es un tema constante en el Evangelio de Juan, lo vimos con el mismo Lázaro. No es la muerte, si la muerte de Lázaro no termina en la muerte, sino que fue para la gloria de Dios, cuanto más
la muerte de Cristo. En este evangelio destaca el proceso contra Jesús, que es larguísimo, sobre todo ante Pilato, 56 versículos. En todo ese tiempo Cristo está firme, en control divino, mientras parece que todos los demás están siendo juzgados, especialmente Pilato, que parece nervioso e inseguro. Pero también Pedro y Judas, los soldados que caen cuando van a arrestar a Jesús, Anás, todos están como inseguros, y Cristo está firme, en pie, en control. Los demás buscan buscarle a Él, pero sus palabras caen sobre sí mismos. No muestra, no manifiesta miedo. En el Evangelio de Juan no hay ningún sireneo. No necesita el sireneo. En el Evangelio de Juan no grita en agonía. Interesantemente, para otro día, otra meditación, Marcos y Mateo terminan con un grito, estilo Edvard Munch, el artista, un grito al vacío, sin palabra. ¿No? La palabra queda extinguida. Bueno, aquí no hay ningún grito. Cuando muere, le dan una sepultura de un rey. Y en su rezo le ungen con 30 kilos de mirra y perfume. 30 kilos es un montón. También Juan, haciendo combinaciones litúrgicas y viendo teológicamente de que Cristo es el Cordero de Dios, desde el inicio del Evangelio, cuando el Bautista señala, dice, este es el Cordero de Dios, esto no sucede en los demás Evangelios. Juan señala y muere siendo el Cordero de Dios, que quita el pecado por su sangre, porque Pilato lo condena a mediodía, a la hora en la cual los sacerdotes comienzan a sacrificar los corderos. Según Juan, sabemos que su cronología es otra. Entonces Jesús es el verdadero Cordero y todo lo que implica teológicamente hablando. También cuando uno lee o estudia un poco la cena pascual de los judíos, supuestamente cuando preparaban el cordero, lo crucificaban, es decir, para procesarlo, no sé cómo decía, lo ponían en forma de cruz, con dos palos ahí, sin romper huesos. Juan es el único que nos habla de la lanzada, de nuevo, para no romper ningún hueso. Y también menciona la profecía de Zacarías, que es el día del Señor, el día de la redención, cuando Dios libera y renueva a Jerusalén. Y dice así: derramaré un espíritu de benevolencia y de súplica sobre la dinastía de David. Mirarán hacia mí a quien traspasaron. Harán duelo por el que traspasaron como se hace por un hijo único, y lo llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Aquel día el duelo de Jerusalén será grande, se lamentará familia por familia. Aquel día mandará una fuente para que la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén puedan lavar en ella su pecado y impureza. Entonces Juan, viendo todo eso, mandará una fuente para lavarse de los pecados. De su lado salió sangre y agua. Después las palabras que nos da Juan, quizás son unas palabras un poco más, como diría, pues, Cristo. Nosotros somos mucho más teológicos, mucho más como espirituales en ese sentido. Aquí con Juan hay que buscar, hay que cavar un poco más. Si no son las palabras que uno pensaría. Primero, la experiencia de la madre. Ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Uno de hecho esperaría eso de Lucas,
y seguir muy de cerca a la Virgen María. De hecho, para los tres, María no está en la cruz, no la mencionan. Bueno, perdón, cuando hablan de las tres Marías sí, pero no mencionan ese episodio. Entonces Juan que ve la necesidad de contar esa experiencia, que también si él es apóstol y traicionó a Jesús, pero vuelve a la cruz. Y tuvo esta experiencia personal de la madre que quiso que todos supiéramos que somos también hijos de ella. Pues también él tiene la experiencia de sed, que le marcó mucho escuchar a Jesús decir, tengo sed. Quizá esa palabra es una palabra que se esperaría de algún condenado en la cruz, porque muriendo a gotitas de sangre, deshidratados, etc., pues van a tener sed. Si no es un comentario que pues, los demás, bueno, lo voy a apuntar porque fue muy importante, no, un comentario X, quizá para algunos. Pero Juan ve más profundamente. Tengo sed. De ahí sale la Madre Teresa, que escribe esa larga carta sobre Cristo que tiene sed de almas. Pero no solo eso, aquí entra la copa que Cristo dijo que no iba a volver a ver, que no iba a volver a beber hasta entrar en el reino, pues esa es la copa que toma. Porque le acercan un poco de vinagre. Aquí también hay toda una teología que se podría estudiar más de cómo en la cena pascual que Cristo celebró, los judíos bebían 4 copas. La primera copa abría la cena pascual, después eran como el reloj que marcaba los tiempos y los pasos de la cena, y la cuarta copa terminaba la cena. Bueno, Cristo en la última cena no bebe la cuarta copa. Haciendo análisis de los otros evangelios, los 4 juntos, da la impresión, sobre todo Lucas ayuda a ver eso, que solo bebió 3 copas y después sale. La tercera copa sería al y después sale y no bebe la cuarta copa. Porque dijo, no la voy a beber hasta entrar en el reino de los cielos. Entonces la cuarta copa, una manera de verlo es cuando toma ese vino y inmediatamente entrega su espíritu. Y ahí también pues, podría ser muy bonito porque eso hace entender que desde el inicio de la última cena, cuando comienza con la copa, hasta su muerte en la cruz, cuando bebe la cuarta copa, todo esto es la cena pascual, todo esto es la liturgia que celebramos cada vez que celebramos la misa. Todo eso es un rito único. De hecho, cuando salen a Getsemaní, caminando ahí, están cantando los salmos de la gran Hadel, que formaba parte de la Pascua, de la cena pascual. Entonces, es una manera de verlo, quizá un poco estirando el Evangelio, pero una posibilidad. Entonces, Juan también investiga y la sed le importa mucho. Al final dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. La pasión, obviamente, pero toda la redención, todo lo que Él vino a hacer se cumple. Entonces también aquí para Juan no es el azar o una violencia sin sentido o un error, sino todo forma parte de la glorificación de Dios. Juan no nos da en primer lugar descripciones emotivas o sentimentales, sino revela misterios. Entonces, cada uno de estos experimenta a Cristo a una manera distinta, en un momento distinto. Juan también escribe supuestamente muchos años después, quizá hasta 60 años después de esta larga reflexión y meditación. Entonces, aquí yo les recomiendo 2 cosas que pueden hacer.
a ver cuál les gusta más. Bueno, pueden hacer lo que quieran, primero. Segundo, una posibilidad es coger el evangelio que te llama la atención en este momento. Y esta mañana, en los tiempos libres, ir leyendo, no hay que terminarlo, es demasiado largo para terminar seguramente, pero ir leyendo y descubriendo lo que Dios me quiere decir. Y la otra es, pues tú también has experimentado la muerte del Señor. Quizás no estabas presente, pero tampoco estaba Lucas. Tú también eres apóstol, seguidor, discípulo del Señor. Entonces tú también podrías escribir tu misma pasión de Cristo, basándote en tus oraciones, meditaciones, contemplaciones, basándote en tus lecturas, en los mismos evangelios, basándote en las películas que hemos visto en estas últimas décadas. ¿Cuáles serían los elementos que yo incluiría? Si yo tuviera o pudiera escribir una página, mi versión de la pasión del Señor, ¿cómo sería? Eso podría ser una cosa bonita, como una manera incluso de escribirlo a lo largo del día y terminar el día con está escrito, como el Papa Juan Pablo se consagraba todos los años a todos tus, a María. Escribía una cosita que firmaba, podríamos también poner el Evangelio según y poner tu nombre y después poner ahí tu descripción, las cosas que te llaman la atención. Y quizás siendo sacerdotes, quizá a uno no escribiría tanto lo que ve desde fuera, sino lo que Cristo está pensando, cómo está amando, cómo está pensando en mí. Y podría ser una cosa muy bella. Vamos a acompañarle a Jesús en este día en el cual recordamos su grandísimo amor, tanto para dar la vida por nosotros.